De la reforma tributaria que ya pasó por Senado y Cámara, pero hay varios puntos que concentran la atención y en esta oportunidad queremos detenernos en el que habla sobre los impuestos a las plataformas digitales. Por eso a esta hora nos conectamos con Arturo Cortés Pineda, docente de Diseño de Comunicación de la Universidad del Bosque y magíster en Diseño para Industrias Creativas y Culturales. Profe, bienvenido. Hola José Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos y quiero iniciar hablando de esos artículos 48 y 49 que menciona el impuesto de renta y complementarios a las plataformas digitales. ¿Cómo quedaría entonces? Expliquemos. Pues bueno, este artículo, el 48 y 49, que bueno, lo primero es decir que fue negado en Senado y aprobado en Cámara, quiere decir que va a entrar ahorita a conciliación en la etapa pues final que tiene pues, la implementación de esta reforma. Lo que tiene es un artículo de tributación por presencia económica significativa en Colombia. ¿Esto a quiénes impacta? A todas empresas que de manera digital tienen interacción con el mercado colombiano, es decir, sus clientes están situados en territorio nacional. ¿Cuántos? Más de 300.000 clientes o usuarios. A esas empresas que tienen esas características son a las que impacta este artículo, el 48 y 49. ¿A quiénes? A servicios de publicidad online, a servicios de contenidos digitales, es decir, aplicaciones que se descargan en los dispositivos celulares, libros electrónicos, todo lo que es Netflix, Spotify, Amazon, Disney Plus, servicios de streaming, servicios online de plataformas de intermediación que de hecho tuvieron un auge muy importante post pandemia, suscripciones a medios de noticias, periódicos, juegos online, todo lo que tiene que ver con almacenamiento de datos o cloud service, servicios o licenciamiento de motores de búsquedas específicos y sobre todo pues uno de los elementos que más preocupa en escenarios de educación, la educación online, los chatbots o básicamente cualquier tipo de servicio prestado a través de un mercado digital. Ahora bien, eso abre una ventana que no fue tocada específicamente en el texto, pero pues también hay una pregunta sobre el aire y es si esto incluye a los influencers o un poco cómo se va a regular estas interacciones digitales, porque el artículo quedó realmente es muy amplio. Profe, es decir, y pues hablemos un poco, como uno dice colegialmente, en materia blanca. Aquí pagarían plataformas de transporte, de música, de películas. Sí, básicamente todas las plataformas que tengan más de 300.000 usuarios en el territorio nacional van a tener que pagar este impuesto. Profe, hablemos del impacto, hablando pues ya de lo que generaría este impuesto que empezaría a regir a partir del próximo año para diferentes plataformas de transporte, de domicilios, de entretenimiento. ¿Qué puede pasar? ¿Se cierran plataformas? ¿Se desincentiva el uso de estas plataformas en Colombia? Pues de hecho pueden haber varios escenarios. Primero iniciamos con una cifra. Hoy en día más o menos el 30% de la población nacional tiene suscripciones a plataformas digitales. Según el informe de HotSuite de 2022, el consumo de descargables en Colombia impacta a un porcentaje muy amplio de la ciudadanía. Podríamos decir que toda persona que tiene un dispositivo celular tiene pues aplicaciones descargadas, entonces en ese sentido va a impactar a los ciudadanos de a pie que utilizan estas plataformas y pues el escenario pues uno de los escenarios que se analiza es que o las empresas se van, que es una de las opciones, o se desincentiva pues la implementación de estas plataformas. De hecho, un poco aquí entra un tema y es que se abre, por ejemplo, la puerta a escenarios de piratería que habían bajado considerablemente sus índices cuando pues las plataformas digitales empezaron a ofrecer estos servicios de streaming a costos bajos. El hecho de que aumenten el valor pues empieza a generar otras dinámicas de consumo en escenarios digitales. Entonces empieza a afectar de alguna manera la economía digital, lo que tiene como consecuencia afectar no solo a las empresas digitales, sino a otros sectores, como por ejemplo los sectores del emprendimiento, las pequeñas y medianas empresas, todas estas empresas que pues no tienen capacidades de infraestructura física y por ejemplo pues se resguardan en escenarios digitales, pues ahorita van a entrar en unas dinámicas en donde sus costos van a subir y por ende además pues los servicios que ofrecen van a aumentar. Profe, a usted principalmente, ¿qué le preocupa? Porque también habían críticas que con este tipo de iniciativas y con este tipo de impuestos se buscaba también incentivar al emprendedor
para que pues produzca o trabaje con plataformas, pero como que esto es todo lo contrario. Pues, bueno, lo primero que hay que decir, que no lo dije al inicio, es que ya aquí en Colombia los servicios digitales pagaban IVA. Entonces ya tenían un 19%, es decir, no es un escenario completamente nuevo el hecho de que las plataformas digitales estén pagando un impuesto. Lo que sucede aquí es que este artículo enmarca muchos más servicios digitales de los que ya venían sucediendo pues en nuestro país. ¿Qué es lo que preocupa realmente? Que pues en efecto no lo que va a hacer es desincentivar el uso y encarecer ciertos servicios o se podría decir em, elementos de la vida cotidiana que pues en este momento no tenían un valor tan significativo en el día a día, pero que son fundamentales. Por ejemplo, en el sector de la salud, lo que son la telemedicina, que en este momento es un servicio con el que cuentan la mayoría de las EPS, o los servicios educativos que tienen que ver mucho con escenarios de productos de plataformas digitales, pues lo que van a hacer es que los usuarios va a empezar a haber un decrecimiento dentro de lo que era la migración hacia una alfabetización digital. Ese es uno de los escenarios, pensando en un escenario completamente negativo. Ahora, bien, dicho esto, también es verdad que pues esto se da a través de un proceso y pues empiezan a darse ciertas dinámicas en donde el comportamiento del usuario pues se va acomodando a estos valores, pues porque además sumémosle a la reforma a estos artículos pues el valor del IVA, el valor del dólar, que en este momento de hecho ya está afectando la mayoría de estos servicios que están dolarizados. Entonces, realmente ya hoy en día están creciendo de manera excesiva estos valores. Entonces, sumada a estos dos artículos, eventualmente pueden afectar a los ciudadanos de a pie, pues de una manera mucho más grande. Profesor Arturo, usted toca un punto que es bastante importante y es la pregunta que se hace en estos momentos los usuarios de diferentes plataformas digitales. Y es, ¿quién va a resultar pagando este impuesto adicional al del IVA? ¿La empresa o el usuario? Esto lo termina pagando realmente el usuario. O sea, realmente el precio se traslada al usuario. Bien, hay casos como los casos de España, de hecho de Argentina, en donde sucedió mejor dicho, sucedió este mismo escenario que está pasando aquí en Colombia, y lo que sucede es que aumenta el valor de las suscripciones a los productos que tienen los usuarios hoy en día. Ahora, eso tiene unos paréntesis y es que precisamente pues dentro de las estrategias que tienen las plataformas digitales se hace a través de, pues es una ventana para generar nuevos servicios dentro de la oferta y pues justificar que el usuario que ya estaba dentro de la suscripción pues se mantenga y pues generar una oportunidad para que ingresen nuevos usuarios. Profesor Arturo, ¿este impuesto para las plataformas lo tienen otros países de Latinoamérica o solamente lo tendría en este caso Colombia? No, de hecho sí lo tienen otros países de Latinoamérica, lo tiene Brasil, lo tiene Chile, lo tiene Argentina. Se me fue la paloma. Esto, de hecho, es una tendencia que viene creciendo desde el año 2020, en donde se generó, pues, pues a partir la Unión Europea, genera un concepto de impuestos digitales dentro de su región y de esa manera empieza a regularizar y eso se traslada a Estados Unidos y Estados Unidos, pues, baja a Latinoamérica y se empieza a generar, pues, este concepto pues, de impuestos a servicios digitales. Ahora, hay diferencias en cómo funciona en cada uno de los países, pues porque tiene unas bandas, se puede decir, en donde pues hay unos porcentajes que impactan a ciertos servicios de suscripción. Por ejemplo, no impacta los de carácter educativo, no impacta los temas de salud, sino que impacta son temas de consumo que tienen otro tipo de características. También es verdad que este artículo tiene pues un poco la idea de crear este artículo es precisamente porque muchas de estas empresas que tienen más de 300.000 usuarios o clientes dentro del territorio nacional no tienen residencia en el país. Entonces es difícil poder recaudar pues lo que implica el gasto que se genera en estas empresas. Otro de los argumentos que manifestaba el gobierno nacional es que estas plataformas se lucran y no generan empleos en Colombia. Y precisamente es una de las argumentaciones que ha dado el mismo Ministerio de Hacienda y el gobierno nacional con esta iniciativa de reforma tributaria. Sí, de hecho un poco
Parte de los análisis que se hacen alrededor del artículo 48 y 49 es poder identificar eventualmente cuál puede ser una destinación específica de ciertos productos. Por ejemplo, hablemos de Spotify. Hoy en día en el Congreso está tramitándose la ley de la música, y esta ley, por ejemplo, plantea dentro de uno de sus artículos la opción, bueno, la idea de que se pueda, dentro del consumo de música en Spotify, recaudar dinero que vaya directamente a los músicos del país. En ese caso, pues podríamos empezar a jugar con que no se sienta que es una afectación, pues al ecosistema completo, pues de economía digital, sino que empieza a impactar directamente los sectores de los cuales se está generando, pues ya sea el contenido y pues el consumo de estos productos. Es el profesor Arturo Cortés, docente de la Universidad del Bosque. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol ahora. A ustedes, muchas gracias.